Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. El día de hoy nos toca platicar sobre un tema bastante importante, un tema con el cual se inician los estudios de matemáticas en estos niveles. Y eso es muy crucial, muy trascendental, porque este tema es la base que permite a un estudiante entender todos los demás temas sin tantas complicaciones, porque vamos a hablar de la aritmética. La aritmética básica. ¿Por qué digo que es importante? Porque conforme se avanzan en los estudios de matemáticas, en los distintos grados, tanto en secundaria y adelantito en preparatoria también, incluso todavía los primeros años de universidad, muchos de los problemas que tienen los estudiantes es a la hora de hacer operaciones. Ya ni siquiera resolver, por ejemplo, cuestiones algebraicas complicadas, encontrar ecuaciones diferenciales, resolver ecuaciones cuadráticas e incluso algunos retos, ¿no? Por ejemplo, soluciones cúbicas o de este estilo, o operaciones muy complicadas. Sino es la confusión del alumno o la laguna mental de saber qué va primero y en qué orden. Cuándo sí se puede cancelar algo, cuándo no se puede cancelar, cómo se pueden cambiar y combinar. Fíjense, aquí lo importante es entender que la matemática tiene reglas, así como en un videojuego, así como en un juego de mesa, hay normas para saber qué va primero, qué va después, qué va antes. También la matemática tiene estas reglas. Es una forma que tenemos los matemáticos y toda la gente de comunicarnos, de entender lo que está haciendo uno y lo que está haciendo otro. Porque, por ejemplo, si no pudiéramos entender a través de estas reglas del juego cómo escribir los números, entonces nadie tendría una como que estaríamos de acuerdo entre países, entre naciones, de decir, ok, ese va a ser el resultado o va a ser este otro. Ese es como que la parte. Se llama convenciones, se llaman como acuerdos principalmente, pero esto tiene un surgimiento histórico muy largo. Nos basamos desde pues, los primeros indicios de la humanidad en ordenar. Vaya, la matemática tiene muchas áreas y nace principalmente de la necesidad de saber cuánto tengo de algo. Por ejemplo, en la antigüedad, en la época de los nómadas, se era muy importante saber y contar cuántos miembros de la comunidad tenía, de la tribu, ¿no? Cuántas pieles, cuánta comida, cuántos pedazos de carne, ¿no? Luego también llegamos a la agricultura y decíamos, bueno, pues ahora cuántas semillas tengo, cuántas plantas, cuánto alimento, cuánta ropa, qué se va ocupando, cuánto. Entonces surge esta idea de el contar, el saber. Los animales lo hacen de una forma curiosa, porque ellos también, sin conocer nuestro lenguaje, sin tener nuestras ideas de números, como nosotros las interpretamos, ellos saben cuando les falta, por ejemplo, una cría, ellos saben cuando tienen que diferenciar entre varios alimentos o saber que les alcanza suficiente. Entonces es como curioso porque dice la naturaleza también en sus procesos, en su existencia, cuenta de alguna forma. Entonces eso es un como conocimiento que se puede ir mucho por la filosofía, mucho por la reflexión, pero es interesante cómo el ser humano ha ido evolucionando y justamente para no confundirnos entre nosotros mismos, pues creamos estas normas, ¿no? Para llevar el juego y que todos sepamos leerlo e identificarlo. Entonces, la palabra aritmética nos vamos a referir al estudio de los números, para que lo entendamos así, justamente, a las cuentas, a los números, a cómo se representan, a cómo los movemos, cómo operamos. En otras palabras, es como que la idea de, te voy a enseñar las reglas de las matemáticas básicas para que a partir de aquí tú puedas entender todas las matemáticas más allá, porque se repiten patrones. Entonces identificamos la necesidad de contar y de encontrar patrones. Eso es como que los dos puntos importantes aquí de esta clase del día de hoy. El hecho de contar, saber contar, y el hecho de encontrar patrones, cosas repetidas. Ese va a ser como que nuestro objetivo principal. Y las reglas del juego, por supuesto. Hay reglas. Entonces, para poder abordar esto, antes de llegar a los ejercicios y a todas las explicaciones, tenemos que entender algo. Los números, como entidades abstractas, es decir, que viven en nuestra imaginación, que nosotros los identificamos y los podemos nombrar a través, por ejemplo, en nuestro lenguaje español, usamos el sistema decimal.
Es decir, tenemos al 0, al 1, al 2, al 3, así hasta el número 9, por ejemplo. Con estos podemos formar todos los números que nosotros conocemos prácticamente. Tanto los positivos como los negativos, los números fraccionarios, los números decimales, los números racionales, etcétera, etcétera. Claro que hay otros símbolos. Por ejemplo, está el símbolo para referirnos al número pi, el símbolo para referirnos al número e, que son para algunos de los más famosos. De ahí hay una cantidad inmensa de símbolos para otros números importantes que terminan siendo también decimales, ¿no? 3.1416, muy común, como lo sabemos. 2.71. Y entonces, aquí pasa algo curioso. Estos números, los matemáticos, nosotros decimos que existen dentro de conjuntos, es decir, bolitas, como bolsas para poder juntar. Hay conjuntos. Conjuntos de números. Estos conjuntos de números tienen varios nombres y algunos son más grandes que otros. De ahí llega, por ejemplo, de repente cuando platicamos de ideas como el infinito positivo, el infinito negativo, las divisiones, que podemos escribir aquí algo entre cero. Todas estas ideas abstractas, bueno, surgen de estar pensando cómo se organizan los números, cómo van hacia allá. Entonces, es para que vean hasta dónde podemos llegar, ¿no? Y eso tal vez es una parte chiquita de esta parte matemática. Si a ti te gusta esta idea, puedes seguir estudiando estas cosas, porque realmente es muy interesante saber cómo, pues es algo tan, podemos decir, tan simple, o que lo escuchamos de vez en cuando, pero tiene unas implicaciones y unas razones muy profundas, bastante profundas. Ahora, vamos a empezar con el conjunto más básico que nosotros estudiamos en matemáticas en los primeros años. Es el conjunto de los números naturales. Vamos a darnos cuenta que existen dentro de otro más grandote, que va a ser el de los números reales. Entonces vamos a ver. Normalmente cuando estamos estudiando en los primeros años de nuestra educación básica, tenemos esto, una recta numérica, así le llamamos, donde colocamos a los números. Porque una cosa es, por ejemplo, agarrarte el 1, el 2, 3, 4, el 1.000.000, 2.000.000, el 3.15 y escribirlos así, en desorden, donde a ti se te ocurre. Yo sé que el 4 es más grandote que el 3. Yo sé que el 3.15 también más, está más grandote que el 3. Pero ¿quién dijo que, por qué no los puedo escribir así? ¿Por qué mejor no los escribo en diagonal? Por ejemplo, pues aquí, yo quiero que aquí esté el 3. Yo quiero que aquí esté el 3.15. Yo quiero que aquí esté el número 7, por ejemplo, ¿no? Bueno, esto es lo que les decía. Para evitarnos confundirnos entre todos y que cada quien tenga su propio sistema, su propia forma de decir las cosas, es que existen estas normas, estos acuerdos, estas convenciones. Así, entonces, uno de los acuerdos es utilizar una línea recta, porque resulta que geométricamente, pues es una cantidad de puntitos que se van siguiendo uno después de otro, así. Hay una cantidad muy grande, infinita de puntos que están seguiditos, uno después del otro. Entonces dijeron, ok, una línea recta, pues es algo que yo observo en la naturaleza, que lo puedo ver, que lo puedo dibujar, que lo puedo, inclusive sentir cuando me muevo en una dirección. Entonces, pues tiene sentido, tiene lógica que un número, pues vaya después de otro como una filita, como una cadenita, uno después del otro. Así que, por aquí se les ocurrió poner el número cero, el número uno, número 2, número 3, número 4 y así sucesivamente. Entonces dijeron, bueno, para la derecha vamos a encontrar a todos estos y nos vamos a ir hacia allá, todos estos positivos. Cuando nos agarramos nosotros a estos números, es decir, a todos que van de uno en uno en forma positiva, y ahorita entendemos qué significa que un número sea positivo, les llamamos el conjunto de los números naturales y lo escribimos así. Es una N como con un palito. Una N ahí adornadita bonita. Y entonces me van a escribir a todos estos. El uno, el 2, el 3, el 4. Y así sucesivamente hasta que se me cansen los.
las cuentas. ¿Por qué les llamamos naturales? Porque son los que naturalmente usamos para contar. Son los que nos sirven para decir, pues yo tengo esta cantidad de plumones, tengo 2 plumones, tengo 2 manos, tengo 10 dedos. Nos sirven para contar cosas reales, ¿no? Cosas que están en valores. Ahora, por ejemplo, en aplicaciones un poco más avanzadas, cuando nosotros platicamos de este tipo de números, también los utilizamos para hacer mediciones de cosas, como por ejemplo la estatura. Tenemos el peso corporal, tenemos algunos conceptos, por ejemplo, aplicados en física como la velocidad, la fuerza, tenemos, no sé, energía también. Ujú. Y hay valores, existen valores que nosotros podemos asociar un número así natural, pero también a veces nos van a quedar cortos, nos van a quedar limitados, porque resulta que también puedo tener valores negativos. Y aquí es algo que hay que diferenciar. Cuando se dieron cuenta de que existen valores negativos y cuando los empezamos a trabajar, pero, por ejemplo, yo les digo a mis estudiantes a veces, pues tú puedes medir unos 55, 1 metro con 55 centímetros, ajá, pero no mides menos 155. O sea, no te puedes como que meter a ti mismo para hacerte negativo. No. Cuando agarras una regla y empiezas a medir, mides en positivo, aunque no importa la dirección, de arriba, abajo, derecha, izquierda, mides en positivo. Entonces, eso es a lo que se refieren con esas medidas. Van en una, le llamamos nosotros en ciencias un observable, algo que lo podemos medir de forma real. Y para eso utilizamos los números reales. ¿Sabe dónde quiero llegar? Pero estos naturales son estos. 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Cuando agarramos a los negativos, nosotros los empezamos a colocar del lado izquierdo después del cero. Entonces decimos -1, -2, -3, -4, -5 y así nos vamos, ¿no? Todos los demás. Y bueno, dirán, bueno, ¿y por qué el cero? El cero es un número especial, es un número curioso. No entra dentro de esta clasificación de los números naturales, pues queda fuera, pero sí lo voy a incluir en otro lado. Entonces llegamos a los números enteros. Ujú. Los números enteros tienen también su símbolo especial, que es este, como una Z arregladita. Y aquí nos vamos desde los negativos, o sea, vamos desde el infinito negativo, -5, -4, -3, -2, -1, el cero, el uno, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente. Ahí está. Entonces, este conjunto de valores ya agarran esos numeritos de ahí. Entonces ya podemos utilizarlos. Si se fijan, este entonces pareciera que es más chiquito que este, pero ese se va al infinito y este también, tanto para allá como para acá. Y bueno, luego también dijeron, pero existen otros números que están intermedios, ¿no? ¿Qué hay entre el uno y el 2? Aquí está el uno y acá está el 2. Físicamente yo lo puedo representar así en el pizarrón con una línea. Y depende de la escala, también puedo hacer esto, ¿no? Entonces surgen dudas curiosas. ¿Por qué este es más grande que el otro, pero me representan la misma? De aquí para acá hay una unidad, de aquí para acá hay una unidad. Pero yo quiero decirle a este que este punto es el uno, este es el 2 y este es el 1 y este es el 2. Entonces, ¿qué ocurre? Eso es nada más para hacerlo visual. Pero aquí es donde entra esta parte abstracta de que para esto nos funcionan, para compartir ideas y ponernos de acuerdo de que significan cosas distintas, pero sin perder el sentido. Entonces podemos escoger aquí el 1.1, el 1.2, el 1.3, 1.9, llegamos al 2, ¿no? Lo mismo aquí, podemos escoger todos esos. Entonces, dices, bueno, una forma de llamarlos son decimales, ¿no? Por eso nuestro sistema se llama sistema decimal, porque nos vamos del 0 al 9 y utilizamos puntos para separar valores. Ahora, entre un número entero y otro número entero van a existir los números racionales, que son entonces esos, son todos los que podemos escribir, como por ejemplo este, 1 entre 2, 3 entre 4, 7 entre 9,
todos los que podemos escribir en formato de división y que no nos dé un número entero, es un número racional. Y aquí podemos encontrar todos estos. Hay que recordar como nos enseñaban de repente a los pasteles, ¿no? Vamos a partirlo en secciones y cada cachito de ella pues va a representar un pedacito de, por ejemplo, vamos a ver cómo llegamos a este. Ujú. De un todo. Entonces está el todo completo, que puede ser verse como un pastel. También pudiéramos ver al todo completo como otra figura geométrica o inclusive como una figura irregular. Ahí está. Ujú. Y nosotros lo vamos partiendo, lo partimos en cachitos, que pueden ser simétricos, no simétricos, conforme yo lo necesite o como lo quiera ir avanzando, ¿no? Entonces, esta idea de cuántas partes tengo de un todo es en números lo que nos sirven los racionales para hacer estas cuentas. ¿Por qué utilizamos los pasteles y utilizamos estas representaciones? Pues porque visualmente es más sencillo a veces. Ujú. Entonces yo aquí tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hay 12 cachitos. Entonces quiere decir que de los 12 que hay, si yo tomo uno, por ejemplo este de aquí, me quedan otros 11. Si yo sumo esos 11 que tengo, me da la unidad completa. Por eso es importante saber que cualquier número que sea él entre sí mismo, pues te da un uno. Precisamente porque juntó todos los cachitos. Por ejemplo, el 11 doceavos sería tener todo menos el rojito. O sea, que todo lo tuviéramos así relleno. Pero me falta el rojo, ese cachito de ahí. Cuando agarro ese cachito, es decir, le sumo el uno de los 12 que me faltan, entonces ya completé la unidad. Y se puede escribir como un uno. Que esto es importante más adelante para el álgebra, porque entonces así podemos hacer cancelar el de arriba con el de abajo, pero con algunos puntos especiales y particulares. En otras figuras, en otras cosas, podemos entonces también seccionar de la misma manera. Aquí nos vamos a encontrar, por ejemplo, si tomamos solamente este cachito, hay que contar cuántos tenemos, ¿no? 4, 8, 12, 16. Entonces, este rojito es un 16avo de todo lo que tengo. Lo tengo dividido en 16 partes. Si yo agarrara, por ejemplo, este de aquí, ahora, hay que contar. A ver cuántas partes hay. Uno, vamos a cerrarlos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Un treintavo. Ujú. Imagínense que estos son territorios, o son países, o es un mapa geográfico. No sé, puede ser por ahí. Entonces, ya cuando vemos que los podemos formar entre un natural y otro natural, encontramos otro conjunto más grande, que es el conjunto de los números racionales. Ujú. Y eso se aplica en todos estos conjuntitos. Por ejemplo, vamos a poner el un medio, un cuarto, un sexto, un octavo, tanto positivos como negativos y el cero. Ujú. Vamos a ponerle aquí que siga avanzando. Cero, es un medio, es un cuarto. Claro, en el orden invertido, ¿no? Dependiendo cómo lo estén observando. Estoy hablando del puro conjunto, no de la posición ahorita, del puro conjunto. Por eso lo puedo escribir así. Entonces, y luego se preguntaron, bueno, ¿y qué hay entre esos dos? Ahora me voy a agarrar un cuarto y un medio. ¿Y qué voy a encontrar? Vamos a ponerlo con decimales. 0.5, ese por ejemplo, y me voy a fijar en el 0.6. Pues aquí todavía veo un espacio, aquí debe haber algo, ¿no? Es justamente en esa sección. Bueno, entonces surgen los números irracionales. Ujú. Y ahí entran, por ejemplo, la raíz cuadrada de 2, el número e,
el número pi. Porque son números que cuando tú divides, tienes una infinidad de decimales, ¿no? Que te lo puedes ir sacando. Puedes ir calculándole decimales y decimales y decimales y decimales, pero existen. Entonces van a estar ahí metidos. Ahora, todos estos conjuntos, que son cada vez para hacer ver que está más grande, pues se nos ocurrió a los matemáticos en algún momento decir, bueno, ocupamos nombrarlos a todos. O sea, no puedo ir diciendo natural, entero, racional, irracional, y los nuevos que vayan surgiendo. Mejor hablamos de qué contiene a todos ellos, qué los tiene por ahí. Entonces, a todos estos, y por eso es el dibujo simple. También la matemática es muy bonita porque es simple, es sencilla, es elegante. Les dijimos los números reales. Números reales. Y entonces nos referimos a todos los números que pueden formarse en una recta numérica, que están seguiditos uno después de otro así, tanto para la derecha como para la izquierda de un ser, que tienen metidos a todos esos. A veces más bien nos ven como en esquemas como bolitas, ¿no? Tienen a los números reales, tienen a los números irracionales, tienen a los números racionales, tienen a los números enteros, positivos y negativos, tienen los números naturales y el cero. Por ahí están. Son bolitas. Así es como se los pueden ir encontrando en otros libros o en otros videos. Pero lo importante es que sepan que son conjuntos de números que siguen y siguen y siguen, pero nosotros los usamos, los necesitamos. Cuando estamos estudiando en matemáticas en secundaria, los primeros semestres de preparatoria, y vamos así sucesivamente, pues nos van introduciendo poco a poco estos números y se van dando cuenta que hay más, y 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 aprendimos a resolver muchas cosas con ellos. Hay un conjunto especial que se llama los números complejos, que es un número real y un número imaginario, pero eso es tema de otra ocasión. Sigamos con los reales. Entonces, con estos números reales surge la necesidad de, bueno, ¿cómo los voy a relacionar? ¿Qué puedo hacer con ellos? ¿Qué cosas puedo hacer que me den cosas que estén ahí? Entonces digo, bueno, ¿será que puedo agregar uno después de otro? Sea lo que significa agregar. ¿Puedo quitar? ¿Puedo tener varios juntos? Entonces esas ideas dijimos, ok, vamos a ponerles nombres y vamos a entenderlos. Que para nosotros en matemáticas de secundaria es, pues voy a hacer operaciones aritméticas. Entonces surgen estas reglas. Una importante es entonces entender la jerarquía. Jerarquía de operaciones. Jerarquía significa orden, significa que va a haber un antes y un después. Algo va primero y algo va después. Este orden de jerarquía nos dice lo siguiente. Yo necesito símbolos para poder agrupar. Necesito símbolos para no confundirme. Por ejemplo, si yo empiezo a hacer estas cuentas y después hago así, le meto esto, meto una división, luego empiezo a hacer así, y sigo ampliando, le pongo otro cuadrado por aquí, un cubo, le meto una raíz cuadrada, pongo más paréntesis. Visualmente uno se puede perder, se puede confundir. Puede decir, ¿dónde empezaba uno y dónde cierra el otro? Y eso le pasa a muchos alumnos más adelante, que se pierden justamente con los paréntesis, porque bueno, una a veces escribe no muy bien, o sea, sí, a veces escribimos feo, y nuestra propia letra nos puede jugar en contra. Por eso siempre les digo a mis estudiantes que escriban bien, lo más legible que se pueda, porque ustedes mismos se pierden. A veces yo he visto que le ponen, este es un menos, y yo me quedo, ¿ese es un menos? No, no, no. O sea, escríbelo bien, o sea, que se vea. Porque a veces tu menos se puede confundir con, no sé, tú dices, este es un más. Digo, no, escríbelo bien, porque si tú no te entiendes, pues tu maestro menos te va a entender. Entonces, lo que hay que hacer es ordenar, buscar alternativas para yo tener el orden de cómo escribir y no confundirme. Por ejemplo, si volvemos a utilizar estos números, pero ahora, digo, tengo colores y se me ocurre hacer esto, tengo un paréntesis, me voy a poner un corchete, voy a poner este cuadrado, voy a poner este 4 entre 6,
Voy a encerrar. Aquí voy a tener de este le voy a decir que estás al cubo. Y luego puedo escribir, por ejemplo, ahora todo esto es un paréntesis grandote. Le voy a sumar un 2 y me sigo. Es más fácil leerlo, ¿no? Como que tiene más orden. Hay entonces símbolos que son el corchete, el paréntesis y las llaves. Y las llaves serían como esto. Hay que tener cuidado con estas formas de escribir, porque dependiendo en qué área estemos, en qué materia o en qué ámbito, a veces significan otras cosas. Yo escribí hace ratito en los conjuntos las llaves. Entonces, cuando hablamos de conjuntos en matemáticas, utilizamos llaves para decir que es un conjunto, no paréntesis. El paréntesis a veces lo utilizamos para escribir coordenadas. También lo utilizamos para escribir valores. Luego también hay formas de escribirlo con signos de mayor y menor que estrictos, pero también pueden llegar a confundir. Siempre y cuando uno no se confunda o no tenga dudas de lo que esté escribiendo, no hay problema. Pero si alguien viene y está acostumbrado a leer con paréntesis y te ve que tú escribes con corchetes, a lo mejor se puede confundir un poquito. Pero por eso es esta norma y hay operaciones así. ¿Qué nos dice la primera parte de la jerarquía de operaciones? ¿Y por qué es importante entonces conocerla? Porque nos va a decir por dónde empezamos a ver, por dónde empezamos a leer. Yo necesito saber leer un número, una expresión. Ajá. Y ya posteriormente ecuaciones. Y entonces decimos, las llaves, los corchetes y los paréntesis van a ir primero en ese orden, porque entonces me van a permitir entender cómo separo. Vámonos entonces escribiendo de lo más importante a lo, no que sea menos importante, pero en una secuencia posterior. Luego tenemos ya sé cómo los voy a separar, cómo voy a poner uno después de otro, a cuál le voy a dar prioridad. Entonces sirven los exponentes, como por ejemplo esto, y las raíces cuadradas, o los radicales, como les llamamos. Y una vez que tú ves los paréntesis y haces lo que le tengas que hacer a los paréntesis, después te fijas en esto, en los números que tienen una potencia y en los números que están adentro de una raíz. Pero ojo, las raíces no solamente son para decir raíz de 81, raíz de 3, 2 al cuadrado. También los paréntesis pues están adentro de estos. Puedo tener la raíz cuadrada del paréntesis de algo. La raíz cuadrada de la división de algo. Ujú. Y luego se le puedo meter otras cosas, ¿no? Bueno, ahora le voy a poner otro paréntesis y luego elevar al cuadrado. Entonces, a esto me refiero con ese orden, por eso ocupamos, para no perdernos. Ya que vimos que lo que sigue son esos, las raíces y las exponenciales y los exponentes, nos vamos a fijar ahora entonces en las multiplicaciones y en las divisiones. Para por último, llegar a las sumas y las restas. Ajá. Esa es la famosa jerarquía de operaciones. Y es lo que nos va a dar el orden de cómo tengo que yo interpretar lo que esté escrito en un pizarrón. Por ejemplo, veamos un ejemplo aquí antes de meternos con ejercicios más avanzados. Vamos a escribir uno sencillito y después uno un poquito más complejo. Tenemos 15 más 20 menos 10 por 2. Y así está. Nosotros tenemos aquí algo que llamamos expresión matemática. Se llama expresión porque no tiene un símbolo de igual. Cuando tiene un igual, a ese sí es una ecuación. Pero cuando se queda así solito es solamente una expresión.
Ahora, como me dice esto, el orden principal se van a hacer los paréntesis. Bueno, yo aquí identifico que tengo este paréntesis que se abre y se cierra ahí y este paréntesis que abre y se cierra aquí. Entonces tengo dos paréntesis, pero tengo varias operaciones. Ahorita nos metemos con los signos de las operaciones. Yo estoy viendo que también voy a encontrar una suma, aquí hay una resta y aquí hay una multiplicación. Ojo importante, cuando estoy haciendo aritmética en este nivel, la X todavía la puedo interpretar como una multiplicación, o sea, leer la X como un por. Pero hay muchas formas de decir por, ahorita lo platicamos. Cuando hablamos de álgebra, ahí las X son variables, cambia el significado. Es no confundirse con eso. Tengan mucho cuidado en no confundirse con eso. Entonces tengo paréntesis uno, paréntesis 2 y tres operaciones principales. Ok, entonces vamos a ver qué me dice el primer paréntesis. Voy a fijarme en toda la operación, toda la expresión. Digo, ok, necesito poner mis ojos ahora en dónde empieza y dónde termina. ¿Qué pasa dentro de él? Ah, pues resulta que tengo una resta, una multiplicación, pero hay un paréntesis. Entonces ahora me voy a volver a fijar en este paréntesis. Y lo primero que tengo que hacer es empezar con este cachito. Voy a escribir todo otra vez hasta ese cachito. Algo va a ocurrir ahí. Ujú. ¿Qué dice? Aquí ya hay una operación, ya es la última, o sea, ya no me puedo acercar más. Llega a una operación simple de estas de acá. No es una suma ni es una resta, entonces puedo subirme para acá. Es una multiplicación, no es división. Entonces me dice 10 por 2. Hay que resolverla. 10 por 2 es 20. Pero ahora me regreso otra vez y por eso sirve escribir en un renglón aparte. Yo mi recomendación es que cuando esté resolviendo expresiones matemáticas, ecuaciones o demás, escribas en orden hacia abajo o hacia los costados, pero que tú sepas que te va a alcanzar el espacio. Pero ¿por qué es importante hacer tus pasitos así? Porque entonces no te vas a perder. Y puedes ir, por ejemplo, a veces es bonito o importante o le da mucho sentido a todos escribir el número del paso en el que vas. Por ejemplo, paso uno, luego paso 2 o ecuación uno, ecuación 2. Si ustedes checan libros de matemáticas un poquito más avanzados o artículos en revistas, en publicaciones o de divulgación, a veces lo que hacemos los científicos o la gente que escribimos en ciencia es ordenamos los números de las ecuaciones para decir ecuación uno, ecuación 2, ecuación 3, ecuación 4 y referirnos rápido hacia eso. Y vamos hacia abajo. Esto es para que se vea ordenado, ¿no? Para darle bonito. Ahora, si a ti te gusta resolver todo mentalmente, está bien, eso es muy bueno. Sin embargo, una cosa es tener la respuesta correcta y otra cosa es tener el procedimiento adecuado o correcto. Porque si tú vienes y nada más escribes, pues la respuesta es 4, que no es 4, simplemente digo 4, y dices, y te preguntan, pues ¿de dónde sale? Dice, pues es 4, o sea, es obvio, ¿no? Y dices, ok, pero no todos entienden a veces cómo lo hiciste. Puede ser que tú seas rápido para hacer las cuentas y las operaciones, pero hay gente que a lo mejor le cuesta un trabajo más, pero no quiere decir que no pueda, simplemente le cuesta un poco más verlo así. Entonces, por eso existe este orden, esta notación. Y esa es la gran diferencia entre tener estructura y orden y que esté bien a solamente está bien. Y es la gran diferencia. Avancemos. Luego, me vuelvo a fijar en los paréntesis. Ahora tengo una operación así, otra vez aquí un paréntesis. Este paréntesis que está aquí, ya lo puedo dejar así o lo puedo quitar, no hay ningún problema. Ujú. Porque ya lo resolví. Si se fijan, ahora tengo una operación aquí que está metida. Este valor de aquí, pues ya es unos menos 20. El paréntesis se fue. Y es algo importante a considerar. Los paréntesis me sirven entonces para dar prioridad, pero también para separar. Como ya no es ambiguo, ¿qué quiere decir? Que ya no me confunde. Dejarle el paréntesis o no dejárselo, entonces se lo puedo quitar. Hay un paso importante aquí que no he mencionado porque lo quiero decir ahorita cuando diga las multiplicaciones de los signos. Aquí afuera hay un menos y aquí adentro no se escribe, pero hay un más. Menos por más va a dar menos, pero lo practicamos en un rato. Tengo esta operación, vuelvo a escribir mi 15, ya me fijo en este paréntesis ahora y lo resuelvo.
que me dice 0. Tengo el 0. Por lo tanto, 15 más 0 me va a dar 15. Entonces, esta es la respuesta. Por eso decía, aquí arriba, expresión matemática. Todo esto es un número solito, nomás que escrito con formas arregladas, con multiplicaciones, restas, paréntesis y demás. Pero realmente, pues, dice 15. Así de sencillo, dice 15. O sea, dirías, ¿tan complicado para nomás decir 15? Sí, así es. Pero es que esta es la base para entender el álgebra. Y aquí es donde les digo que muchos estudiantes se pierden bastante porque se confunden en esto. O sea, a veces puede ser por flojera, puede ser porque es muy obvio, muy fácil, pero cuando ya ven cosas más complicadas, dices, ah, caramba, espérate, como que, ah, ¿qué iba primero? ¿O por qué se cancela esto? Ah, precisamente por entender el orden. Pues el paréntesis aquí nos va a servir para separar y para indicar multiplicaciones y otras cosas. Vámonos a hacer otro. Hagamos otro, quizá un poquito más rebuscado, más vistoso. Y dice así. Raíz de 81 menos corchete, paréntesis, menos 2, cierro paréntesis, lo elevamos al cubo, le sumamos un 10, cerramos corchete y ponemos un igual. ¿A qué es igual eso? Vámonos por partes. Otra vez. Como corchetes, paréntesis y demás tienen preferencia, entonces aquí voy a encontrarme este corchete que abre y cierra ahí. Este paréntesis que abre y cierra aquí. Tengo una resta. Aquí no tengo otra operación, pero fíjense, hay una potencia y tengo una suma. Entonces, me voy a ir primero con el corchete, que es lo mismo que un paréntesis. Entonces, ese corchete lo voy a resolver primero. Me fijo en el corchete, que hay en el corchete una suma y hay una potencia. Ah, entonces mi atención va a ir a la potencia. La potencia está ahí y tiene un paréntesis. Ah, yo le doy prioridad al paréntesis, pero no me olvido que es una potencia. Entonces tengo un número que ya no tiene nada más adentro en operaciones, es un menos 2. Lo estoy elevando al cubo. Un menos 2 al cubo significa que voy a multiplicar 3 veces el menos 2. Sería menos 2 por menos 2 por menos 2. Y aquí entra otra de las aplicaciones de los paréntesis, que es cuando no quiero escribir la X, porque a veces se puede confundir, escribir paréntesis sin un símbolo entre ellos significa multiplicación. Entonces sería lo mismo que tener así. Y aquí es donde tenemos que hacer un esfuerzo en entender la diferencia. Esto a lo mejor me puede confundir, sobre todo si ya estoy viendo álgebra. Digo, pues la X a veces sé que la tengo que encontrar o le tengo que dar un valor, pero aquí me confunde la notación. Bueno, usa puros paréntesis. También se puede usar otro símbolo que es un punto grandote, intermedio y que va a la mitad, pero a veces suele ser más sencillo de comprender con paréntesis. Entonces, 2 por 2 por 2 sería 2 por 2, 4 y 4 por 2 es 8. Y con los signos me quedaría menos por menos más por menos menos. Entonces, esta potencia de aquí, este es el resultado, menos 8. Aún tengo ese 10 por ahí y este corche. Vamos a fijarnos otra vez. Tengo ahora esta nueva expresión matemática, me fijo en el corchete, ya no hay paréntesis adentro, hay dos operaciones, hay algo que tiene suma y algo que tiene resta. Entonces, al menos 8 le voy a restar 10. Entonces, fíjense, el menos 8 está por acá, de este lado. Voy a ponerlo por aquí. Y entonces yo quiero llegar al 10. Como está del lado de los negativos, me tengo que ir moviendo a la derecha hacia los positivos. Negativos y positivos. Y es como si fuéramos dando brinquitos. Menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Del 8 acá al
2, hay 10 numeritos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La distancia de este punto de aquí, donde está el menos 8, al 10, al número 2, en forma gráfica, en forma visual, es un 10. Entonces, si yo al negativo menos 8 le subo un más 10, llegué al 2 positivo, que es lo mismo que al 10 restarle un 8. Eso es una propiedad importante de las matemáticas en la aritmética, que me dice que yo puedo voltearlos y no va a pasar nada. O sea, se puede quedar así. Ujú. Los puedo conmutar, distribuir, asociar. Son cosas que vamos a ver después. Entonces, este valor de aquí es 2 y ya está. De hecho, ya hasta podría quitar el paréntesis, porque si te fijas, ya está aquí este menos y ese paréntesis pudiera ir. Entonces, lo voy a escribir aquí abajito otra vez y ya quedó. Ahora, tengo una raíz cuadrada. Ya como ya terminé el paréntesis, ya me puedo enfocar en la raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada me dice la raíz de 81. Una raíz cuadrada es un número que multiplicado por sí mismo te dé ese valor de adentro. 9 por 9 me da 81. Entonces sería 9 menos 2. Y 9 menos 2 es igual a 7. Entonces esta es la respuesta. Toda esta cosa que estaba en color negro es lo mismo que decir 7. Y ya encontramos por ahí. Entonces, las operaciones de jerarquías, así es como las tenemos que ir realizando. Es muy importante que tú siempre pongas atención a tu profesor para que sepas cómo se utiliza o cómo explica estas cosas. Y no hay mejor forma de aprender esto que haciendo muchos ejercicios, para que tú sepas dónde te confundes, qué símbolos te gustan más, si le entiendes más así o le entiendes más así. Eso solamente lo vas a aprender con la experiencia y la práctica. A veces los maestros pues escribimos de una forma que nos es más sencilla o más cómoda, pero no es la forma a lo mejor en la que tú puedes entender. Entonces es importante que tú sepas traducir de un lenguaje a otro, aunque sea el mismo. Ya cuando estés más grande, vas a poder pues, verlo sin ningún problema. Entonces dice, ah, pues es lo mismo, nada más que está volteado. Entonces no pasa nada. Yo lo reacomodo. Y eso es lo padre de las matemáticas, que tú las puedes modificar a como tú quieras. Es lo bonito, por eso son normas del juego. Entonces, la jerarquía de operaciones es esta. Muy importante que la recuerdes siempre. Siempre, siempre, siempre. Recuerda cuál es el orden en el que tenemos que decir esas cosas, porque es la forma en la que nos vamos a entender todos y resolvemos. Okidoki. Ahora, complementario a la jerarquía de operaciones es entender las operaciones de signos. También los signos tienen operaciones, es decir, los puedo multiplicar entre ellos, los puedo dividir, los puedo elevar, les puedo sacar raíz cuadrada. Es extraño, pero pues sí. ¿A cuáles signos? A estos dos. ¿Por qué esos dos? Porque resultan de una forma muy abstracta que hacer multiplicaciones, divisiones, exponenciales y raíces es una forma de sumar, una forma de restar. Porque fíjate, acá en la gráfica me estoy moviendo de un lugar a otro. Entonces le estoy quitando, le estoy agregando. Si yo multiplico al 2 por 3, llego al 6. Entonces me muevo del 2 hacia el 6. Si yo divido 6 entre 6, llego al 1, por ejemplo. Entonces, realmente estamos haciendo sumas o restas de formas elegantes. Vaya, vaya. Pero pues tiene su chiste, o sea, tiene una razón. Entonces, las operaciones de signos son las siguientes. Es importante que te acuerdes entonces que si tú multiplicas un más con otro más, esto también te va a dar más. Un más por un menos, esto va a ser igual a menos. Un menos por un menos te va a dar un más. Y un menos por un más te va a dar un menos. Ujú. Y eso siempre recuérdalo. Eso es bastante importante. Ahora vamos con la división, por ejemplo. Más.
entre más, este va a ser igual a positivo. Más entre menos va a ser igual a negativo. Menos entre menos va a ser igual a positivo. Y menos entre más va a ser igual a negativo. Voy a ponerles paréntesis. A veces así se entienden mejor. Quizás hasta se ve más bonito. Fíjate que a veces una parte de las matemáticas es la estética también, o sea, es que se vea bonito, que tenga estilo. Dicen la chaviza te dice que tenga aura, que se vea poderoso, que se vea elegante, que se vea bien. Entonces también la matemática puede ser muy bonita, muy elegante, hay que trabajarla así. Ahora, ya que tenemos entonces esto, hay que, hasta que nos lo podamos memorizar, hay que tenerlo a lo mejor en un formulario, o en una notita o algo para estarlo viendo y poder hacer las cuentas y mis operaciones. Así, existe multiplicación de signos y existe división de signos. La suma y la resta es algo que tú ya conoces desde la primaria, que es agregarle o quitar. En geometría es te mueves para la derecha o te mueves para la izquierda. Ajá. Eso es lo que nos está diciendo. Ahora, ¿qué significa entonces la multiplicación y la división? ¿Por qué ocurre esto? Vamos a ver. Cuando yo tengo, por ejemplo, 7 por 3, lo puedo ver de dos formas. El 7 multiplica tantas veces 3 o 3 multiplica tantas veces 7. Vamos a verlos en bolitas para que no nos confundamos mucho con esto. La primera expresión, que sería esta de acá, 7 por 3 lo podemos interpretar como tengo conjuntitos de 3, tengo 7 de ellos. Ahí están. Entonces, ¿cuántas bolitas tengo en total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Hay 21 bolitas porque tengo paquetes de 3 y me dice, tiene 7 paquetitos de 3, por ejemplo. Ahora vamos a ver este caso de acá. Me dice, haz paquetitos de 7. Voy a escribir dibujar cuadrados. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, acá tengo 3. Aquí hay uno, aquí hay otro y aquí hay otro. Comparado con acá, acá tengo 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y pues resulta que si te pones a contar todos estos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, pues también te da 21. Entonces, una multiplicación es pues, sumar, es una forma simplificada, simple, sencilla, de hacer una suma grande. Y significa esto. Matemáticamente lo puedo escribir así, por eso es elegante, por eso es bonito. Hasta eso es curioso, ¿no? ¿Por qué ocurre esta parte? Pero es una forma de decir, pues no me voy a poner a sumar 21 veces, sino y por eso salen las tablas de matemáticas, acordarme, memorizar que hay cuentas que son ya rápidas de hacer. 7 por 3 o 3 por 7, pues sé que me va a dar 21. Pero conceptualmente, aunque llego al mismo resultado, pues puede interpretarse así. Tengo 7 paquetitos de 3 o tengo 3 paquetitos de 7. Es una forma de verlo. Ahora, ¿qué tiene que ver con los símbolos? Si en vez de, por ejemplo, que fueran positivos, vamos a ponerle aquí un negativo, vamos a dejar el -3 que fuera negativo, entonces yo tengo números negativos. Ya no me sirve las bolitas porque pues son cosas reales. Necesito ver los números acá. Me dice que tengo paquetitos de 3 números negativos. Entonces puedo, por ejemplo, aquí decir tengo 7 veces el -3.
Menos 3, menos 3, menos 3, menos 3, menos 3, menos 3 y el menos 3. Y el otro me va a decir, tengo 3 veces o menos 3 veces el 7. Es algo confuso de verlo por ahí. Entonces tendría, por ejemplo, menos 7 y menos 7. Ajá. Ahorita explico qué tiene que ver el signo y la posición, porque sí es importante. Si te fijas, ambos tres te van a dar 21, pero van a ser negativos. Ujú. Si al menos 3 le quitas menos 3, entonces estás parado aquí y muévete hacia la izquierda. Uno, 2, 3. Y así 7 veces. Ahora, el otro me dice, estás en el menos 7, muévete así, otras 3 veces menos 7, menos 7, menos 7, y llegas al menos 21. O sea, estás de este lado. Pero entonces, ¿por qué ocurre así eso con los signos y qué tiene que ver con estas operaciones, como les decía? Ah, pues resulta que cuando tú multiplicas un número positivo y uno negativo, fíjate, aquí tengo este positivo, este negativo, este es negativo, este es positivo, me va a regresar un número negativo, o sea, ya está de este lado. Lo mismo va a pasar si los escribo al revés. Esta es la razón por la cual las multiplicaciones de signos me llevan hacia allá. Y en las divisiones pasa exactamente lo mismo. ¿Cuántos cachitos tengo de ese que me convierten en aquel? Entonces, no podemos utilizar pasteles o cuadrados para pues, hacer partecitas, porque pues, es algo en la vida real, pero el número negativo es, pues, estoy acá, en un cachito que ya sé que vale menos 2, por ejemplo, y le voy a restar otro menos 2 y otro menos 2 hasta que me da la fracción. Entonces, es importante que te acuerdes de estas propiedades. Entonces, son las operaciones de los signos. Vamos a hacer un ejemplo, un ejercicio. Hagamos una operación un poquito larga, pero que tenga muchos signos. Más por menos, todo esto es negativo, lo dividimos entre menos al cuadrado, por ejemplo. Bueno, no nos complicamos con esto todavía. Lo multiplicamos por un más. Toda esta cosa le vamos a multiplicar un menos y luego le vamos a multiplicar otro menos y le vamos a multiplicar un más. Un más. Vamos a ver qué sale de todo esto. Aquí sí es importante entender los paréntesis, ¿verdad? Pero vámonos a ir por partes. Yo tengo muchos paréntesis, pero esos paréntesis ahorita significan multiplicación. Y hay unos que sí significan agrupar. Entonces, el paréntesis más grandote es este corchete, por eso lo escribí así, como un corchete. Y luego voy a tener este de aquí. Ahí está. Entonces voy a empezar por esta operación. Me dice, más por menos es menos. Menos por menos es más. Entonces, este de arriba vale más. Vamos a escribirlo por aquí. Ahí está. Lo voy a dejar con su paréntesis. Allá afuera apareció un menos. Menos por más es menos. Y se queda. Aquí tengo 3. Menos por menos me da un más. Y más por más va a ser más. Aquí está. Ahora fíjense. A este también le puedo poner su paréntesis para no confundirme. Y entonces voy a tener así. Ya podemos ir jugando y adornando cositas. Menos por más es negativo. Ajá. Luego tengo menos entre menos, que salió de acá, es positivo. Y positivo por positivo, pues es igual a positivo. Entonces, sin usar números, y si le metemos, por ejemplo, más 7 menos 24 menos 8 menos 2 más 4 menos 4 menos 4 más 2, todo esto que está así
el resultado, el signo de la operación al final es un signo positivo. Ujú. Entonces existen las operaciones de signos y así es como ocurren. Entonces, si tú lo llevas a una ecuación, pues realmente estás haciendo esto, pero ya le agregaste los números, que es a lo que muchas veces nos confundimos. Es que me dio negativo, profe, o ¿por qué le estoy restando, le estoy quitando? O ¿por qué si en la respuesta dice 45, a mí me apareció menos 45? Ah, porque no tuviste cuidado en el orden en el que se estaban multiplicando. ¿Se te olvidó dónde estaban los paréntesis? O si multiplicabas, o si dividías, o a lo mejor te comiste uno, dijiste menos por menos es menos y después lo multiplicaste por más. Y pues no, ya te confundiste. Entonces hay que tener cuidado con eso. Toma esa nota en tu libreta y puedes hacer un ejercicio. Ponte así varios signos para que tú veas a qué solución llegas. Ujú. Pero es importante. Ahora, ya que vimos entonces nuestra jerarquía de operaciones, que vimos también cómo vamos a mezclar con números, cómo mezclamos con todas estas cosas de los signos, hay que entender que todo esto sirve para todos los números reales, para todos los positivos, para todos los negativos, para los racionales, para las divisiones, para todos ellos. Y pasa un caso curioso, importante. En las matemáticas, cuando nosotros llegamos a la división entre cero, vamos a decir por ahora que esto es indeterminado. Ujú. Es decir, no sabemos definir muy bien qué es. Tiene unas cosas aquí filosóficas, matemáticas y de conjuntos y de matemática pura que pues es una discusión bastante grande y que tiene muchísimos siglos y que llevan a esta cosa. Porque tú te puedes topar también que te dicen, no, pues esto es igual a no sé o esto es igual a infinito. Ajá. Pero también, ahora, ¿qué significa infinito? ¿Qué significa dividir entre cero? Haz un ejemplo. Si tienes una Alexa, pregúntale cuánto es cero entre cero. Por ejemplo, ese es otro caso. Fíjate bien. Ya no tengo un número entre cero. Tengo ahora el mismo cero entre el mismo. La nada entre la nada. ¿Tiene sentido? ¿Tiene algo lógico decir, estoy dividiendo la nada entre la nada? Entonces, como de, es difícil, ¿verdad? O claro, hasta para un matemático a veces llegar a ese concepto es complicado. Y el infinito. Te voy a decir rápido qué es el infinito. No sé. Nos dice, el infinito es cuando tú te agarras, no es como tal un número. Fíjate bien. El uno, el 2, el 3, el 1 millón, 2 millones. Piensa en tu número favorito más grande que te dé la imaginación. Por ejemplo, un Google. Un Google. Y puedes seguir agregando ceros. Puedo escribir, por ejemplo, el 5 y empezar a escribir ceros hasta que me muera y llenar todo el universo de ceros, ¿no? Pero esto sigue siendo un número. Una, porque lo puedes leer ahí en el pizarrón. O ya me salí de la pantalla. Pero te puedes seguir, ¿no? Y puedes seguir escribiéndole, 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 hasta que te canses, hasta que se acaben, hasta que tú quieras. Pero vas a seguir encontrando algo ahí. Y aunque lo escribas así, súmale uno y hay otro que está a su cachito. Llegaste ahí, súmale otra vez uno y te vas a ir más para allá. Entonces, el infinito no es un número como tal. Es la idea que tenemos de ir hacia un lugar, acercarnos hacia una posición que está muy lejana. Entonces, cuando a veces un estudiante, alguien quiere sumar un infinito con un infinito, es como de, ok, o lo operamos, o lo multiplicamos, o lo restamos, infinito menos infinito, infinito entre infinito. Eso también se puede escribir. Infinito entre infinito. Pues no es un número como tal. Es parte de un conjunto que tú estás hallando en un lugar. Entonces, es la idea de que te alejaste, de que te fuiste hacia allá, o para allá, o para allá, o para allá, o a la dirección que tú quisieras en forma geométrica, pero no es un número. Ujú. Es la idea de que hay más para allá.
Entonces, con eso nos podemos quedar en este nivel. Y entonces, ahora sí, podemos platicar de todas las operaciones que podemos resolver con aritmética. Ujú. Tener entonces mucho cuidado que cuando tú tienes una división entre cero, no es que tengas un resultado equivocado, es que llegaste a una indeterminación, ujú, algo que no puedes resolver pues de forma fácil o directa. Hay veces que sí se pueden, pero son temas avanzados en matemáticas, con límites, con derivadas, con ciertas cuestiones, con integrales, pero pues se nos escapa mucho de por acá. Entonces, operaciones básicas que nosotros podemos realizar, vamos a escribir otra, por ejemplo, por aquí, sería 15 más 20 menos 10 por 2. Ujú. Sin paréntesis. Eso nos va a decir entonces que, por orden, como no hay paréntesis, me voy primero entonces con potencias. No hay potencias y raíces tampoco. Me vengo con las multiplicaciones y divisiones. Ah, sí, aquí hay una, aquí hay un por. Entonces, 15 más 20, 10 por 2 es 20. Ahí está. Y el signo se lo dejo ahí. Ujú. Ahora sí tengo puras sumas y restas, entonces pues ya los puedo hacer sin ningún problema, ¿no? 20 positivo. Le quito 20, pues me da 0. 0 más 15 es 15. Ahí está. Ese sería uno. Vamos a hacer otro. Me dice 50 menos paréntesis 10 más 5 entre 3. Vamos a ver qué sale. Aquí apareció un paréntesis. Entonces me voy a enfocar en el paréntesis. Bajo el 50, 10 más 5, ya no hay más operaciones adentro o raíces o más paréntesis, entonces directo. Entre 3. Aquí hay un error que muchos cometen, que primero le restan al 50 al 15 y después dividen entre 0. Y aquí es importante ver, cuando vean el símbolo así de la división, eso es lo mismo. Acuérdate que escribir, uy, qué feo, escribir esto es lo mismo que escribir esto. Estás hablando de cachitos, de partes. Entonces, es una división. Este símbolo afecta nada más a este de aquí y a este. Pues lo dice la bolita, te dice, está diciendo, nada más voy a agarrar la bolita de arriba y la bolita de abajo. O sea, ocupo dos números para poder hacer la división. No te estoy diciendo que agarres el otro que está más allá, porque ese número que está más allá, pues está fuera de esta expresión por el signo. Ujú. En otro video ya había platicado sobre lo que significan las expresiones y las variables. Ahora, entonces, ¿cómo resolvemos este? Tenemos que primero resolver la división antes de hacer la resta. Entonces tendríamos 50, el signo lo dejo ahí, 15 entre 3. Ajá. Yo lo voy a escribir en fracción para que se entienda más. Entonces me quedaría 50 menos 15 entre 3 es 5. Y la respuesta entonces es 45. Aquí está. Ajá. 50 menos 5 me da 45 positivo. Entonces, ojo, ya utilizamos paréntesis y empezamos a utilizar que ahí, pues justamente la jerarquía de operaciones y las operaciones de los signos. Ujú. Este negativo, pues se quedó afuera y me jalé el positivo por acá porque está fuera del paréntesis, ¿no? Pero si hubiera estado adentro, también se queda afuera porque me está indicando que es una resta. Vamos a hacer un último aquí abajito. Bueno, vamos a borrar este cachito de aquí. Vamos a escribir este otro. Menos 5 en corchete por 6 menos 2 corchete más paréntesis menos 3 al cuadrado. Ok, vamos a ver a dónde llegamos con esto. Hay dos paréntesis. Bueno, hay tres paréntesis. Tengo este corchete, tengo este que está aquí adentro y tengo este que está acá afuera. Pero por orden,
los paréntesis le van a ganar a las potencias. Entonces primero voy a empezar con este de aquí. Me fijo en este. Y dice, bueno, adentro de ese hay una multiplicación. Está este número que es negativo, hay una resta, pero es una multiplicación de este cacho con este de acá. Pero aquí hay otro paréntesis. Entonces me voy a fijar en ese paréntesis. Ese paréntesis nada más tiene una sola operación, que es una resta. 6 menos 2 me va a quedar 4. Entonces reescribimos la operación. Menos 5 por lo que me queda aquí, que es 4. Cerramos y tengo la potencia acá. Todavía tengo el paréntesis que es el corchete, entonces voy a fijarme en que hay adentro. Adentro tiene una multiplicación y es de algo negativo por algo positivo. Acuérdate que aunque son positivos no le escribimos el más porque lo damos por hecho. Ujú. Es como si estuviera el más, pero no lo escribimos. Entonces 5 por 4 es 20 y aquí es donde empieza la operaciones de signos. Como ese 4 tiene un positivo, pero que te digo que no se escribe normalmente, entonces es el número por el número y el signo por el signo. Entonces sería menos por más es menos. Y 5 por 4 es 20. Tienes que verlos de formas separadas para poder encontrar la respuesta. Entonces es menos 20 y pues tenía acá la operación de menos 3 al cuadrado. Ahora sí, me voy a fijar con el menos 3. Ese menos 3 al cuadrado sería menos 3 por menos 3. Vamos a escribir aquí en color rojito. Menos 3 por menos 3. Entonces, los signos por los signos y los números por los números. Menos por menos es más. Ya tengo el signo de lo que sigue. Y 3 por 3 es 9. Listo. Entonces ya puedo resolver. Me queda menos 20 más 9 sería igual a menos 11. Y esa es la respuesta de esta expresión matemática o de este ejercicio. Ujú. Entonces, todas las operaciones que nosotros realicemos basadas en las leyes de los signos, tenemos que cuidar eso, de identificar las operaciones, identificar los signos y cómo vamos a proceder con ello. Entonces, déjame te escribo como una especie de algoritmo para que tú sepas cómo empezar a resolver estos problemas. Ujú. ¿Qué te digo? Te van a servir de aquí en adelante para todo lo que tengas que aprender de matemáticas, porque esta es la base. Son las leyes, las operaciones, jerarquías, y luego, bueno, te puedes encontrar propiedades aritméticas, ¿no? Que después de los signos, las multiplicaciones, las sumas y las restas, más adelante en matemáticas vas a ver exponenciales, vas a ver logaritmos, vas a ver derivadas, vas a ver límites, vas a ver muchísimos problemas, soluciones numéricas de ecuaciones cuadráticas, la línea recta, ciertas figuras geométricas, lo que se venga, ¿no? Entonces, es importante que sepas cómo operarlas, cómo funcionan. Todos esos problemas, si dominas lo básico, son pan comido. Te conviertes entonces en un experto en el área. Así que, como una especie de algoritmo es uno, tienes que identificar la operación principal. ¿Cuál es la operación principal? ¿Qué está ocurriendo primero? Todo es una división grandota, todo es una raíz cuadrada gigante, es una suma de dos cosas grandotas, por paréntesis, ¿sí? Hay que identificar cuál es la operación principal. Segundo, aplicar la jerarquía de operaciones. Aplicar la jerarquía de operaciones. Acuérdate, ya encontré los paréntesis, los tengo que identificar. No hay paréntesis, pues me voy con las potencias y con las raíces. No hay raíces, pues multiplicaciones y divisiones. No hay eso, solo hay sumas y restas. Ahí está. Entonces, paso número 2, identificamos eso. Paso número 3, ya que identificamos las operaciones, entonces acuérdate mucho. Los signos con los signos, más entre menos, y los números con los números. Ujú.
Ajá. Y procedes a resolver. Empiezas a checar los paréntesis, vuelves a escribir la operación, te vas en orden, más por más, que menos por menos, arriba abajo, derecha izquierda. ¿Terminaste? Siempre recuerda presentar tus resultados. Perfecto. Entonces, ese sería nuestro algoritmo para pues, saber resolver todas estas operaciones. Y te digo que la práctica es el maestro y pues hay que practicar mucho. Eso sí, hay gente que pues esto lo entiende luego, luego y dice, bueno, pues ya lo entendí, pues vamos a echarle, ¿no? O sea, no es complicado. Hay unos que dicen, me cuesta trabajo recordarlo, entonces necesito pues hacerlo varias veces. Sí es cierto que la matemática es abstracta, es decir, es mucho pensamiento, es estarlo observando. Mi consejo para ti es, si a ti esto se te complica un poquito, entonces un paso aquí intermedio, vamos a ponerle como una especie de asterisco, es haz un dibujo. Haz un dibujo. Acuérdate que puedes utilizar la línea recta para representar a los números. Entonces los positivos están para acá, los negativos están de este lado y ve moviendo. Tienes que ir moviendo. Más adelante, cuando le metes geometría, pues esto se convierte en un plano cartesiano, donde tienes cuadrantes, tienes tu positivo, tienes tus negativos, cuadrante uno, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4. Y luego más adelante ya encuentras el espacio, donde le metes el X, el Z y el Y, ¿no? Tanto para sus positivos como para sus negativos. Pero eso ya son otras cosas más avanzadas. Entonces, si a ti te sirven hacer los dibujos, dependiendo del tema, pues hazlo, no hay ningún problema. Lo importante es que tú te entiendas. Y pues poco a poquito no te frustres si a la primera no te sale. A ningún maestro le salió a la primera en sus años de estudiante, y si le salió a la primera, seguramente a la décima ya no. Alguno le tuvo que haber fallado. Hay un dicho que dice que hasta el mejor cazador se le va la liebre más fácil. Entonces, pasa. Simplemente no te frustres, tú puedes, échale ganas. Aquí estamos los maestros para ayudarte y siempre tú puedes buscar información. Acuérdate, si no le entiendes un video, busca otro video. Si no le entiendes un libro, agarra otro libro. Si no le entiendes a un TikTok, a un Reel o cualquier otro video corto, pues búscate otro. Pide una asesoría, pídelo a un compañero que te enseñe. Pero cuando le entiendas a uno, quédate con ese todo el tiempo que puedas, porque ya le entendiste y ese método te funciona. Y a veces también lo que ocurre es que entre el maestro y el estudiante que están tratando de congeniar su método, bueno, a veces pasa que es que el profe tiene un método y quiere que sea así. Pues bueno, pues él es el maestro, tienes que acoplarte, pero como ya te enseñó las reglas del juego, ya puedes traducir lo que dice ese maestro a como tú lo entiendes. Y después de como tú lo entiendes, traducirlo a como él lo entiende. Recuerda que sigue siendo otra persona y tiene su forma en la que su cabeza pues entendió toda esta información. Lo importante es saberla, pues, aplicar a distintos formas de aprender, formas de conocer y, pues, buscar alternativas, ¿no? Si te sirve, por ejemplo, escuchar, puedes repetir este video, pero nada más escuchándolo. O, por ejemplo, si tú, en este caso auditivo, dirías, pues, una cosa sería ver esto así y estarlo memorizando, tratar de encontrarle ahí hasta que se te quede bien grabado. La otra es, pues, puedes grabar un audio y decir, más por más igual a más, menos por más igual a menos, y estarlo repitiendo. Más por más igual a más, menos por más igual a menos. Hasta meterle una entonadita en una canción. Signos, paréntesis, corchetes y llaves van primero. Y así te vas. Lo importante es que encuentres una forma de que esto se haga más comprensible. El cerebro aprende más fácil y mejor cuando crea o asocia lo complicado con algo sencillo y que lo difícil o complejo se vuelve en partecitas. Por ejemplo, cuando escribí aquí las bolitas de las multiplicaciones, um, algo complicado o complejo lo vimos en partecitas. Entonces, si nuestro cerebro, tú logras conseguir que esto que es muy abstracto, lo dejes con algo bonito, como una canción, asócialo a un aroma, asócialo a algo que te relaje, algo que te guste, pues va a ser más sencillo que lo aprendas. Y no te vas a frustrar tanto en tus años de estudiante, porque te quedan muchos por delante y una vez fuera, pues ya se aplican los conocimientos en otras cosas.
Entonces, bueno, espero que este video te haya gustado mucho. Aquí tratamos de resumir todas estas partes de la aritmética y no queda más que pues hacer ejercicios y después nos vamos con el álgebra, porque también eso pues es la base del álgebra. Chao, nos vemos en el siguiente.